Ah, otra tranquila mañana en Transilvania. Como te mostramos en nuestro video de Brasov, Transilvania actualmente es un lugar hermoso y muy pacífico. Pero no siempre fue así. El problema es su ubicación dentro de la geografía de Europa, porque es una de las rutas entre Europa Occidental, Europa Oriental y el mundo árabe. Así que, durante siglos, este era el paso de ejércitos con hambre de conquista, por lo que era necesario fortificar las ciudades y cuanto pueblo estuviera en el camino de los siguientes invasores. Esto nos legó verdaderas joyas de la arquitectura militar medieval que han sido reconstruidas y conservadas hasta la fecha. Hoy tomaremos un tour que nos llevará a Haferland, con 4 de estas joyas imperdibles ubicadas entre Brasov y el legendario pueblo de Sighisoara. Comencemos con la fortaleza más cercana a Brasov, que fue recién reconstruida en 2017, lo que permite apreciarla totalmente en su antigua gloria. A pesar de su aspecto nuevo, se han encontrado pruebas de que los humanos han vivido en esta colina desde el Neolítico, sobre todo por su excelente visibilidad del valle. Pero el diseño actual se le atribuye a los sajones del siglo XIII, es decir, hace 800 años. Hola viajeros Pata de Gato, estamos en la fortaleza de Bruggenmar o Feldioara y es un lugar precioso, fue reconstruido, es original de los caballeros saxones según nos explicaron, entonces tienen que venir a ver esto. Los encargados de la reconstrucción cuidaron cada detalle como los muros, torres, pasillos de madera y hasta la música ambiental que te permiten fácilmente imaginar que estás en la Edad Media. Dentro también existe un bello museo que muestra la historia completa de Feldioara, con los objetos encontrados aquí por los arqueólogos. Posiblemente la fortificación con la mejor vista de Transilvania y una de las más grandes, ya que su interior mide 11 hectáreas. Lo suficientemente grande como para que durante un tiempo fuera utilizada como una pequeña ciudad amurallada con cientos de habitantes en su interior. Aunque comparada con Feldioara, Rupea es más nueva, de unos 700 años de antigüedad. Caminar por su interior y admirar la vista que tiene el castillo hace inevitable imaginarse a los vigías esperando a algún ejército invasor que apareciera en el horizonte. Miren viajeros, toda esta área de Transilvania está llena de estas hermosas fortalezas que son del siglo XIII-XIV, porque siempre Rumanía, como era el cruce entre Europa y Medio Oriente, pues llegaban todos los imperios a invadirla. Y así se ve desde la parte más alta de la fortaleza de Rupea.
que es Patrimonio de la Humanidad, registrado ante la UNESCO. Y pues esta es la parte más alta de la fortaleza de Rupea. Tenemos a la princesa que está mostrándonos el comedor donde comen los guardias. Asimismo, cuando te aproximas desde la carretera, el castillo es visible desde muy lejos. Debió de ser impresionante e intimidante para cualquier ejército invasor. Tan intimidante que Rupea jamás fue atacada, conquistada o saqueada. Ejemplo perfecto de si vis pacem para bellum, o si quieres paz, prepárate para la guerra. Nuestro siguiente destino es muy importante, no solo por su interés histórico, sino por la hora, ya que aquí está Casa Kraus, un hermoso hotel y restaurante donde vamos a comer. Viajeros, ahora estamos en una iglesia fortificada que actualmente es un restaurante. Se llama Krish. El pueblito está muy escondido y está todo rodeado de campo y es un lugar muy hermoso. Los vamos a mostrar también. En todo donde volteemos aquí son colinas hermosas, suaves y ondulantes. Esa es la iglesia fortificada. Les vamos a mostrar también las delicias que nos prepararon hoy. Miren, este es un hotel y restaurante actualmente que se llama Casa Kraus. Entonces está aquí en el poblado de Krish y pues vamos a comer allá abajo donde ven las lunas. Todo el lugar, incluido el menú, fue concebido para recrear la vida sajona, así que visitarlo, hospedarse y comer aquí te permite ver, escuchar, oler y probar el pasado. Miren, estos son cubetas tradicionales romanas para hacer mantequilla de la usanza tradicional, que con un palo pegándola a la leche durante unas 3 o 4 horas. Fácil. Ay, miren nada más el banquete que nos espera la familia Maxim. Buen provecho. Miren, aquí las cerezas son tan normales, hasta las hemos visto tiradas en el piso que nadie las quiere. Saciada el hambre, procedemos a visitar la iglesia fortificada contigua al hotel. Esta iglesia en realidad fue construida en el siglo XIX, debido a que la original del siglo XIII se derrumbó con los años. Sin embargo, los muros y las torres sí son originales del siglo XV, y a pesar de ser más pequeña de lo que hemos visto, es muy interesante de conocer debido a su excelente conservación. Por ejemplo, el altar con su órgano parecen nuevos a pesar de sus 200 años de edad. A propósito, la música que estás escuchando es real, pues ese día tuvimos la enorme fortuna de escuchar su órgano en vivo.
Pero la joya de la corona y que es patrimonio de la humanidad ante la UNESCO es la iglesia fortaleza de Viskri. Siendo la más antigua de las cuatro, la iglesia data del siglo XII, y a partir de ahí se fueron agregando los muros y las torres que vemos actualmente. El interior de la iglesia data del siglo XIII, y lo primero que llama la atención es lo austero y compacto de su mobiliario. Nos explican que las bancas fueron hechas para gente más pequeña, pues en esa época no se comía tan abundante como ahora. También nos dicen que los más jóvenes se sentaban atrás, y con la edad podías avanzar lugares acercándote al ángel de la muerte que estaba esperando al frente. Ciertamente viajar en el tiempo te permite pensar cómo hemos cambiado con cada generación y cómo ha cambiado la vida de los humanos. Por ejemplo, en el museo contiguo está esta cama donde dormía toda una familia, los padres arriba y los hijos en esta especie de cajón inferior. En el museo también podrás conocer los utensilios, vestimenta y costumbres de las personas que habitaron este lugar. Uno de los mejores sitios a visitar en Viskri, aunque difícil de acceder, son las torres, pues la vista desde lo alto te permite apreciar el bello paisaje que la rodea. Viajeros, estamos en uno de los sitios registrados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es la iglesia fortificada de Viskri y es un lugar precioso, es impresionante, muy antiguo y que se siente realmente la edad del edificio. Y puede uno imaginarse fácilmente a los atacantes mongoles, teutones, turcos, otomanos, todos cuando pasaban por aquí y atacaban las iglesias. Todas estas fueron construidas para que el pueblo se guareciera dentro de ellas y pudiera repeler a los atacantes. Algunas jamás sufrieron un asedio como la otra que vimos en Krish. Es impresionante conocer estos sitios tan llenos de historia. También podrás apreciar el pueblo de Viskri y el antiguo cementerio digno de una película de terror. Regresar a Brasov es una combinación de emociones después de haber viajado tantos siglos atrás y ver el largo y sinuoso camino que han recorrido nuestros antepasados. Además, esta fue solo una pequeña muestra de las muchas joyas medievales que están esperando en Rumanía para que los viajeros pata de gato vengan a descubrirlas. ¿Estás listo?
Hey viajeros pata de gato, esperamos que te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y darle pulgar arriba a nuestros videos. Y si te gustan nuestros videos, pasa la voz entre tus familiares y amigos. Todo esto nos ayuda a que YouTube le sugiera nuestros videos a más personas. Muchas gracias por estar con nosotros.